Entonces, eh, a ver. Entonces nosotros la semana pasada habíamos hablado de algunas cosas. Principalmente, nosotros habíamos hablado de que la integral de colisión en la aproximación del tiempo de relajación, ¿cierto? Entonces, esencialmente, tenía que ver con esto. Entonces, la ¿Me está integral de compartiendo colisión. pantalla o no? ¿No? Se me olvidó. Todavía no. Ahora sí. Vale, bien, ok. Entonces, ahora vamos a definir una distribución que en la literatura se conoce como la distribución de cuasi equilibrio. ¿Cierto? De Boltzmann. Esa distribución es F1, ¿cierto? De R, P. Esto qué significa, cuando esta vaina ha llegado al estado estacionario, perdón, cuando esta vaina está en el régimen permanente, que, para que vamos, digamos, aclarando las cosas. Diferente de estacionariedad a régimen permanente, ¿cierto? Entonces, mmm, entonces esto se puede escribir de la siguiente forma, como menos la función de distribución con la que habíamos comenzado el problema, menos una función de distribución EP0, que es la función de distribución alrededor del equilibrio, ¿cierto? Entonces, y esas tres distribuciones que aparecen ahí son importantes. Cuando uno reemplaza eso, vamos a colocar acá régimen permanente. El régimen permanente es cuando la función de distribución, la derivada con respecto al tiempo, es cero. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda de la ecuación de Boltzmann, como la vimos la clase pasada? Nos quedaría como algo así. El momentum sobre la masa, producto punto, con el gradiente con respecto a R de la función de distribución que va a decir que es F0 de R, P. ¿Por qué puedo decir eso? Porque alrededor del equilibrio F0 es aproximadamente igual a F de R, P. Esa F1 es una función, es pequeña. Esa fluctuación alrededor del equilibrio es muy pequeña. Y con eso es lo que vamos a trabajar. Ahora usted va a ver que en la literatura la gente simplemente después asume que eso puede ser tan grande como les convenga para decir que están haciendo una cosa o la otra, ¿cierto? Sí. Entonces, pero nosotros vamos a partir del hecho que solo se puede hacer eso cuando esa diferencia entre la función de distribución que uno calcula por fuera del equilibrio, como lo hace Michael, por ejemplo, con la expansión del gradiente y la función de distribución de equilibrio es pequeña. No puede haber una desviación muy grande. Entonces, este es el producto punto entre la fuerza y el gradiente con respecto al momentum de la función de distribución evaluada en R y en P, y esto es igual a la integral de colisión, ¿cierto? Entonces, eso en régimen permanente, a eso desembocaríamos con respecto a lo que hicimos la semana pasada, ¿sí o no? Entonces, vamos a reemplazar en régimen permanente esa integral de colisión, es esto.
En régimen permanente, la integral de colisión viene dada por menos f de r, p menos f sub 0 de r, p. ¿Cierto? Entonces, sobre tau. ¿Sí o no? Entonces es el tiempo, tau es el tiempo que tarda usted. Cuando usted, digamos que adquiere determinada energía, el tiempo tau es el tiempo que tarda usted, el tiempo medio que tarda usted en disipar esa energía y retornar a la función de distribución F0, ¿cierto? Ese es básicamente el concepto que nosotros podemos esgrimir ahí. Ahora, vamos a ver una cosa. ¿Quién es la función de distribución? Entonces, esa función de distribución F0, y aquí es, digamos, donde mucha gente podría tener conflicto porque nosotros aquí no estamos resolviendo la ecuación de Boltzmann, porque la ecuación de Boltzmann es una ecuación cuya solución es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Aquí lo que estamos diciendo es que esa integral de colisión es tal que F0 simplemente es F0 de R, P es igual a 1 sobre un factor de normalización volumétrico en el plano fase que vamos a llamar h al cubo por la función de distribución de Fermi-Dirac evaluada en la banda particular del material que estamos trabajando. Para simplificar esa notación, entonces yo voy a decir que esto simplemente es 1 sobre h al cubo por f de e sub k. Listo. Ah, pero es que esa f ya la utilicé ahí arriba. Mejor, más bien sigamos así. Vale. Esta va a ser mi función de distribución. Ahora, ¿qué más necesito saber yo? Por ejemplo, la fuerza que voy a considerar en este problema va a ser la fuerza debido a un campo eléctrico, o sea, menos E por el campo eléctrico. Y la velocidad, como función de la longitud de onda, simplemente va a ser el momentum sobre la masa. ¿Sí o no? Entonces, en este caso de acá, el gradiente con respecto al momentum básicamente es ¿quién? Es un vector cuyas componentes son la derivada con respecto a px, la derivada con respecto a py y la derivada con respecto a pz. ¿Cierto? Y si nosotros cuantizamos ese momento, Mauricio, entonces acá viene otra parte cuántica. La primera parte cuántica fue cuando definimos la función de distribución en términos de Fermi-Dirac. La segunda parte cuántica es acá. Vamos a cuantizar ese momento usando la hipótesis de Planck, o sea que esto es la derivada con respecto a quién, a h barra por kx, derivada con respecto a h barra por ky y derivada con respecto a h barra por kz. Sacamos el h barra de ahí y esto como nos queda 1 sobre h barra, ¿cierto? Por la derivada con respecto a kx, la derivada con respecto a ky y la derivada con respecto a kz. Eso es un gradiente, pero con respecto al vector de onda acá, ¿cierto? O sea que esto nos queda así, ¿sí o no? Para reemplazar en la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Y entonces, básicamente, lo que nosotros obtenemos es lo siguiente. Bueno, vamos a reemplazar todas esas variables dentro de nuestra expresión, que originalmente era P sobre M, producto punto con el gradiente con respecto a R de F0 de R, T, más el producto punto entre F y el gradiente con respecto a P de F0 de R, P,
igual a la integral de colisión, ¿cierto? Entonces, esto da aquí P sobre M, simplemente B sub K, producto punto, con este gradiente que nosotros tenemos acá. Entonces, este es el gradiente con respecto a R de esa función de distribución que es Fermi-Dirac, que depende de la banda. Esto es P. Entonces, dividido esa constante de normalización h al cubo. Más F, que ¿quién es F? Menos E por el campo eléctrico. Producto punto con ese gradiente con respecto a P, que sería 1 sobre H barra, ¿cierto? Por el gradiente con respecto a K de N de Fermi-Dirac evaluado en N sub K sobre H al cubo. Y esto es igual a ¿quién? A menos F de R, P menos F sub 0 de R, P sobre tau sub P, ¿cierto? Entonces, ahora que estamos aquí ya en este dilema, entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a multiplicar ambos lados de la ecuación por h al cubo para escribir toda esta expresión de esta forma. Es como nos queda la expresión. La expresión nos va a quedar así. Vale, cuidado. A ver. B sub K, B sub K por acá, gradiente de la función de Fermi-Dirac. B sub K, producto punto con el gradiente con respecto a R de la función de distribución de Fermi-Dirac. Más, o más bien menos, la carga del electrón, ¿cierto? Sobre H barra por el campo eléctrico producto punto con el gradiente con respecto al vector de onda de la función de distribución de Fermi-Dirac. Y esto es igual a simplemente menos h al cubo por F1 sobre tau sub P. Donde F1 ya lo habíamos definido como la función de distribución de cuasi equilibrio, ¿cierto? Y la habíamos definido así, ¿sí o no? Entonces, ya nosotros tenemos más o menos aquí algo funcional, ¿cierto? Ahora, tienes que recordar que esa constante, simplemente como para hacer un recorderis, esa constante h al cubo es una constante de normalización del espacio fase. Entonces, nosotros podemos decir que h al cubo es igual a D3R por D3P. Recuerde que esta ecuación simplemente es la ecuación de Liouville para el espacio fase en la representación momentum-espacio, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos este gradiente de acá y este gradiente de acá. Por eso es que yo les dije que pensaran más o menos cómo es que metíamos el potencial químico y la gradiente de temperatura acá. Esa es la pregunta que se hicieron los teóricos de esto cuando consideraron la función de Fermi-Dirac. O sea, la función de Fermi-Dirac es la única función que admite, en este caso, esa representación en términos de un gradiente de potencial químico y un gradiente de temperatura. Es simplemente, ¿qué es lo que se hizo acá? Se utilizó la regla de la cadena. Entonces, para este término de acá, el gradiente con respecto a R, ¿cierto? Eh, de la función de distribución de Fermi-Dirac. Esto es básicamente lo siguiente, ¿verdad? Si usted coge y hace esto acá, entonces usted puede decir, digamos que esto es la derivada de, por ejemplo, n
con respecto a x, por ejemplo, por la derivada de x con respecto a mu. ¿Sí o no? Más la derivada de n con respecto a x por la derivada de x con respecto a t, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces, No, no, ¿cómo así? perdón, espérate un momentico. Me equivoqué en el orden de las cosas. Un segundo. Espere, qué pena si lo confundí ahí. La derivada de n con respecto a mu, Vale. ¿cierto? Por la derivada de mu con respecto a x. Más la derivada de n con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Eso, por ejemplo, si hubiera variación en una sola dimensión, ¿cierto? Vale. Pero si hay variación en más de una dimensión, ¿cierto? Entonces uno lo que podría decir es que ese gradiente con respecto a R de la función de distribución de Fermi-Dirac es igual a ¿quién? A la derivada de la función de distribución de Fermi-Dirac con respecto a mu por el gradiente de mu, ¿cierto? Que sería, obviamente, la derivada de mu con respecto a x, en y más la derivada de mu con respecto a y en j, así, ¿cierto? Entonces ahora, más la derivada de la función de Fermi-Dirac con respecto a la temperatura por el gradiente de temperatura. Entonces, ¿está contento hasta ahí o no, Mauricio? Sí. Sí, sí. Ahora, esas derivadas son derivadas conocidas, ¿sí o no? Entonces, eso es lo importante. Esas son derivadas conocidas, ya lo voy a mostrar. Entonces, la función de distribución de Fermi-Dirac es igual a 1 sobre e a la beta e sub k menos mu más 1. ¿Cierto? Entonces, usted puede derivar esa vaina, ya sea con respecto a la energía o con respecto al potencial químico o con respecto a la energía. Usted puede hacer una cosa, vale, cuidado. Como cuando uno hace integrales por sustitución, usted puede decir, por ejemplo, que de aquí, digámoslo así, que zeta es igual a e sub k menos mu. Por lo tanto, el diferencial de zeta, ahora una cosa, diferencial de zeta, si está cambiando, entonces es igual a quién, al diferencial de E, ¿cierto? Más sin embargo, si es mu el que está cambiando, diferencial de zeta igual a menos de mu. Por lo tanto, uno podría decir aquí que de este diferencial de la energía es igual a menos el diferencial de mu, ¿cierto? Entonces, pues ya vamos a ver eso con más claridad. Entonces, esta es la primera relación en la que nosotros podemos introducir el gradiente de potencial químico y el gradiente de temperatura dentro del contexto de la ecuación de Boltzmann, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a reemplazar esto de acá y esto de acá en términos de la derivada de n con respecto a e, para poder hacer una factorización. Si no, entonces esto nos va a quedar un poquito complicado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vale, cuidado. Entonces, la derivada de n con respecto, por ejemplo, a e es igual a quién. Esto aquí, entonces sería esto al cuadrado, ¿sí o no? Pues usted sube esto, baja el menos 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, baja el menos 1, podemos hacer esto así. Derivada con respecto a e de e a la beta e menos mu más 1 a la menos 1, ¿cierto? Entonces, esto es igual a quién. La derivada interna de esta vaina es quién. E a la beta, porque la derivada de e a la beta e por e a la menos beta mu
como estoy derivando con respecto a E, simplemente es, digamos, beta por E a la beta E, ¿cierto? Entonces, queda beta por E a la beta E menos mu. Esa es la derivada interna, ¿cierto? Por la derivada externa, que sería E, nos baja el signo menos acá, esto sería E a la beta E menos mu más 1 a la menos 2. Esto sería como menos beta por E a la beta E menos mu sobre E a la beta E menos mu más 1 al cuadrado. Entonces, ahora vamos a calcular esa misma derivada, pero con respecto a mu. A ver qué da. ¿Sí o no? Un segundo. Regáleme un segundito aquí. Sí. Entonces, a ver, ¿qué tenemos aquí? Entonces ahora vamos a calcular esa derivada con respecto a mu. Entonces la derivada de n con respecto a mu es igual a la derivada con respecto a mu, ¿cierto? De e a la beta e menos mu más 1 a la menos 1, ¿cierto? O sea que esto es quien baja ese menos 1, obviamente. La derivada interna, como es con respecto a mu, entonces ahora es menos beta, ¿cierto? Por e a la Exacto. beta e menos mu, ¿cierto? Por e a la beta e menos mu más 1 todo al cuadrado, a la menos 2. O sea que esto da ¿quién? Esto da beta por e a la beta e menos mu sobre e a la beta e menos mu más 1 al cuadrado. Esto es lo que obtuvimos ahorita, pero sin el signo menos, ¿cierto? O sea que A esto ver. es Sí. menos la derivada de n con respecto a e, ¿cierto? Entonces ya esto lo podemos expresar aquí en términos de la derivada de n con respecto a la energía, ¿cierto? Ahora vamos con esta de acá, con la derivada de n con respecto a t. Entonces, la derivada, vamos a hacer una cosa. Un momentico. La derivada, regla de la cadena, la derivada de n con respecto a t, la puedo expresar como la derivada de n con respecto a beta por la derivada de beta con respecto a t, ¿sí o no? Sí. Bueno. O podemos hacer una cosa mejor. Vea, Mauricio. Digamos que, por ejemplo, kappa de t es e menos mu sobre k sub bt. Y la derivada de kappa de t con respecto a t es simple menos e menos mu sobre k sub bt cuadrado. ¿Sí o sí? Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? La derivada de n con respecto a t es igual a la derivada de n con respecto a kappa, ¿cierto? Más, perdón, por la derivada de kappa con respecto a t. O sea que esto es igual a menos e menos mu sobre k sub bt cuadrado por la derivada de n con respecto a kappa, ¿cierto? Para aquí es la derivada de n con respecto a kappa. Entonces esto es menos e menos mu sobre k sub bt cuadrado multiplicado por
multiplicado por la derivada con respecto a capa. ¿De quién? De E a la capa, ¿cierto? Entonces, más 1 al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ponle cuidado, pues. Vamos a hacer una cosa acá. ¿Al cuadrado o a la -1? A la -2, a la -1, perdón. Me está afectando la falta de limonada. ¿De Coca-Cola? La falta de Coca-Cola. De lo que sea, porque está haciendo un calor. Ya no parece pereira. Parece pasto a la -1. Entonces, ahora, cuando yo tomo esa derivada, entonces esto como me queda? Me queda igual a menos E menos mu sobre K sub B T cuadrado, ¿sí o no? Por esa derivada, la derivada interna, simplemente es ¿quién? E a la capa, ¿cierto? Entonces, cuando yo tomo la derivada interna ahí, entonces esto me va a quedar como aquí un -1, ¿cierto? Dividido E a la capa más 1 al cuadrado. Entonces vamos a organizar esto acá. Esto es E menos mu, ¿cierto? Por K sub B T cuadrado por, ya quitemos ese capa. Entonces esto es ¿quién? Esto es E a la beta E menos mu sobre E a la beta E menos mu más 1 al cuadrado. Vamos a coger un K sub B de acá y un T de acá y lo vamos a pagar para acá. Eso va a quedar así. Esto va a ser E menos mu sobre T por 1 sobre K sub BT por E a la capa sobre E a la capa más 1 al cuadrado. 1 sobre K sub BT es beta, ¿cierto? O sea que esto es E menos mu sobre T que multiplica a beta por E a la beta E menos mu sobre E a la beta E menos mu más 1 al cuadrado. Y esto de acá, Mauricio, si usted se acuerda, que lo acabamos de calcular, esto es la derivada de n con respecto a mu, ¿sí o no? Por lo tanto, la derivada Es de n correcto, con sí. respecto a t es igual a e menos mu sobre t por la derivada de n con respecto a mu. Y esto es igual a menos, o más bien, coloquémoslo así, e menos mu sobre t por menos la derivada de n con respecto a e, ¿cierto? Ya tenemos esas dos derivadas, ¿sí o no? Una vez dos derivadas, entonces yo puedo expresar este gradiente de acá en términos de la derivada, y lo puedo expresar en términos de la derivada de la función de distribución con respecto a e, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a escribir esto así. Entonces, ¿cómo nos queda Boltzmann equation? Entonces, Boltzmann equation nos queda de esta forma. Si nosotros, nos falta un pedazo acá, espérate un momentico. Entonces, el gradiente con respecto a R de la función de distribución nos va a quedar como. Esto es derivada de n con respecto a mu por el gradiente de mu más derivada de n con respecto a t por el gradiente de t, ¿cierto? ¿Cómo nos quedó esto? Esto nos quedó de la siguiente forma, como la menos derivada de n con respecto a e por el gradiente de mu menos e menos mu sobre t por la derivada de n
con respecto a E por el gradiente de T, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Factorizamos menos la derivada de N con respecto a la energía, factor de gradiente de mu más E menos mu sobre la temperatura por el gradiente de la temperatura. Esta es una relación supremamente fundamental. De aquí, Mauricio, usted ya se puede dar cuenta que las variaciones espaciales en la función de distribución de Fermi-Dirac son debidas, o usted las puede, sí, son debidas a las variaciones en el potencial químico y las variaciones en el gradiente de la temperatura, ¿cierto? Entonces, es decir, con la variación espacial varía el gradiente de la temperatura y varía también el potencial químico a lo largo del sólido, ¿cierto? Entonces, ese es un primer punto. Nosotros vamos a utilizar en la ecuación de Boltzmann para decir una cosa, que las contribuciones al transporte por parte del voltaje vienen dadas por este término y las contribuciones al transporte por parte de la temperatura vienen dadas por este otro, ¿cierto? Entonces acá ya vemos que como las contribuciones al transporte tienen que ver con el cambio de la función de distribución en el sólido, entonces eso va a estar relacionado con voltaje y con temperatura, ¿cierto? Entonces donde nosotros sabemos que el voltaje simplemente es el cambio en el potencial químico por unidad de carga, ¿cierto? Entonces, básicamente eso. Entonces, para nosotros, digamos, terminar esta alocución, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que, vamos a ver quién es el gradiente. Vamos a volvernos acá a la ecuación de Boltzmann. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos el gradiente con respecto al vector de onda de la función de distribución, ¿cierto? En ese caso particular, el gradiente con respecto a al vector de onda de la función de distribución. Entonces sería ¿quién? Eso sería simplemente igual a la derivada de n con respecto a la energía por el gradiente con respecto acá de la energía de sub k, que eso es lo que nosotros llamamos la estructura de banda, ¿cierto? Esa es una relación conocida. El gradiente de la estructura de bandas, ¿cierto? Ese gradiente de la estructura de bandas es realmente h barra por la velocidad. ¿Sí o no? Entonces, y esto obviamente multiplicado por la derivada de n con respecto a la estructura de bandas. Esto es igual a quién. Lo que un signo menos a esto acá. Entonces por menos de n con respecto a eso k. Menos porque como esa derivada tiene signo menos en todos lados, pero más que eso, es que esa derivada con signo menos es una cosa importante. Yo lo voy a mostrar que. Entonces, si nosotros reemplazamos esto, entonces en Boltzmann, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si nosotros reemplazamos eso en Boltzmann. Nosotros reemplazamos esto en Boltzmann, entonces ahora sí obtenemos una ecuación de Boltzmann. ¿A partir de dónde? A partir de esta primera ecuación que nosotros teníamos, que era V sub K, ¿cierto? Producto punto con el gradiente con respecto a R de la función de distribución menos E sobre H barra, ¿cierto? Por el campo eléctrico, producto punto con, creo que había ahí, había como un gradiente, sí, el gradiente con respecto a acá, Ok. la función de distribución, y esto es igual a menos H al cubo por la función de Espera, cuadrado sobre T. Ahora sub K, porque ya cambiamos. ¿Cómo, Mauricio? y ahí no le multiplicábamos. Cuando multiplicamos por h al cubo, ahí no nos quedaba h cuadrado, ¿no? No, no. Vale, No, vale. porque H al cubo estaba dividiendo esto acá. Estaba dividiendo este término, estaba dividiendo este término. Multiplicamos en Ah, vale, ambos vale. por H Vale. al Ah, cubo. sí, sí, tiene razón, sí. Ya vi, sí. Entonces, ahí desde esa perspectiva, lo que nosotros vamos a hacer es que
Vamos a hacer esto. Vamos a reemplazar todo lo que nos había dado. Entonces esto era V sub K, producto punto con menos la derivada de n con respecto a E sub K, que multiplica al gradiente del potencial químico más E menos mu sobre T por el gradiente de la temperatura, ¿cierto? Este menos de acá se va con este menos de acá, ¿cierto? Y ese H barra de acá se va con este H barra de acá. O sea que esto queda más E, ¿sí o no? Por el producto punto entre el campo eléctrico y la velocidad por la menos derivada de la función de distribución con respecto a la estructura de bandas. Y esto es igual a menos H al cubo por F1 sobre tau sub P. Entonces, digamos que esto es lo que nosotros ya llamamos una ecuación de Boltzmann, ¿cierto? En el régimen de transporte, cuando vamos a hacer transporte en términos de el gradiente del potencial, gradiente del potencial, del potencial químico y gradiente de la temperatura. Hay una última cosa que uno puede hacer. Observe que aquí aparece B sub K y acá aparece B sub K, ¿cierto? Y acá aparece la derivada de N, la menos derivada de N con respecto a la estructura de bandas y la menos derivada de N con respecto a la estructura de bandas. Entonces podemos inclusive factorizar eso, ¿cierto? Es como quedaría esto. Esto quedaría como algo así. Quedaría B sub K por menos derivada de la función de distribución con respecto a E sub K. Entonces, ¿qué nos queda acá? Gradiente de mu más E por el campo eléctrico, ¿cierto? Más E menos mu, recuerde que este es E sub K, sobre T, ¿cierto? Entonces, Entonces nos quedan ahí como si fueran fuerzas ahí de algún tipo, ¿no? exactamente, esas son las fuerzas que producen transporte. Mm. Y acá, entonces esto sería igual a ¿quién? Esto quedaría igual a menos H al cubo por la función de distribución de cuasi equilibrio sobre tau sub K. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, ahora, como yo le había explicado a usted la clase pasada, gran parte de hacer transporte en estos regímenes se reduce a determinar ese tau sub K. Una gran, pero una gran parte se reduce a determinar ese tau sub K. Entonces, listo. Ahora vamos a hacer lo siguiente. A ver. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a aplicar aquí un poquito de electrodinámica. Listo. Entonces, vamos a recordar, Mauricio, que el campo eléctrico, desde la perspectiva de las fuerzas conservativas, el campo eléctrico conservativo, se puede expresar como el menos Mm. gradiente de un potencial, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, lo que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir que este es un potencial estrecha, como lo define el libro. Y vamos a decir entonces que el gradiente del potencial químico, ¿cierto? Entonces, más E por el campo eléctrico, yo lo puedo expresar de esta forma. Lo puedo expresar como el gradiente del potencial químico, ¿cierto? Más E por el menos gradiente de un potencial phi, ¿sí o no? Esto es igual a ¿quién? Al gradiente de mu menos E por el gradiente de este potencial de acá, ¿cierto?
Pues digamos que eso es, y entonces esto que voy a hacer acá, voy a coger y voy a dividir esto que yo tengo acá, lo voy a pasar en estos términos, decir que esto es menos el gradiente, ¿cierto? Esto es menos el gradiente de mu sobre E, o más bien phi, menos mu sobre E, ¿cierto? Por E. Todo es perfecto, yo puedo hacer eso perfectamente, ¿cierto? ¿Qué es esto de acá? Yo esto de acá lo voy a definir como un potencial eléctrico, que es un potencial creado por el campo eléctrico externo, ¿sí o no? Debido a ese potencial phi que tengo ahí, menos el potencial eléctrico debido al movimiento de cargas, ¿cierto? Que está dado por, obviamente, por este potencial químico. Este potencial químico representa el potencial eléctrico debido al movimiento de cargas, ¿cierto? Entonces, así yo puedo expresar esto como menos E por el gradiente de este potencial de acá. Entonces, por lo tanto, expreso eso como si fuera un campo eléctrico, ¿cierto? Que simplemente es el campo eléctrico debido al campo eléctrico externo más el campo eléctrico debido a la diferencia o a los potenciales químicos presentes en el sistema, ¿cierto? A los gradientes de los potenciales químicos presentes en el sistema. Y si en el caso de que tuviera, digamos, obviamente esto así, como acá hay una diferencia de potencial químico, entonces de aquí a acá va a haber un campo eléctrico. Ese campo eléctrico es el que se va a sumar con el campo eléctrico externo, ¿cierto? Es por lo tanto este término de acá, este término que yo acabo de escribir acá, realmente, así como lo tengo yo, es simplemente un término. Ah, bueno, esto es más porque eso es menos gradiente del potencial, que va a ser E por un campo eléctrico star, ¿cierto? Y yo lo puedo introducir acá. Simplemente es E por E star, ¿sí o no? Entonces, de esta forma, vamos a reescribir la ecuación de Boltzmann, la podemos reescribir así. Vamos a decir que la ecuación de Boltzmann es lo siguiente. Entonces, es eh, la velocidad por la menos derivada de n con respecto a E sub k multiplica a E, la carga del electrón por E asterisco, sí o sí, más E menos mu sobre T por el gradiente de la temperatura igual a menos H al cubo por F1 dividido tau sub k. Ahora, ¿qué es lo que uno para qué hace toda esta vaina? Entonces uno hace todo esto para determinar F1 en términos de todas estas cosas, ¿cierto? Esa F1 que es la distribución de cuasi equilibrio. Entonces, despejando ahí F1, podemos decir esto. F1 va a ser simplemente igual aquí a menos 1 sobre H al cubo. Usted me preguntará, este man, ¿por qué no cancela sus signos menos? ¿Sí o no? Entonces, eso tiene una razón importante. Ya lo voy a decir por qué. Por el tiempo de relajación para un vector de onda particular, por la velocidad para un vector de onda particular, escribámosla así, ¿cierto? Por la menos derivada de la función de distribución con respecto a la banda, ¿sí o no? Por esas fuerzas de las que usted habló. Estas fuerzas de acá, Mauricio, son las determinantes del transporte. Hágase de cuenta que estuvimos hablando en términos legales. Este es el determinador y este es el ejecutor, ¿sí o no? Esto de aquí, Mauricio, está relacionado con el sólido, con propiedades del sólido, ¿cierto? Si es un aislante, si no es un aislante, ¿cierto? Si tiene, por ejemplo,
un tiempo de relajación más grande uno que el otro o no lo tiene, ¿cierto? Entonces, eso está relacionado con las propiedades del sólido, ¿sí o no? Y esto de acá está relacionado con los factores externos. Esto es externo. Es decir, esto es lo que usted aplica para producir transporte. Esto de acá es lo que permite que haya transporte. ¿Sí o no? ¿O usted qué dice? Sí, pues digamos en esa, la única, en la parte externa pues hay un término de todas formas que es el de E, ¿no? E menos mu. Ah, bueno, digamos, sí. Entonces, ese término depende de las propiedades del sistema, ¿cierto? Entonces, digamos que sí. Y la temperatura también, porque estamos hablando de un sólido, no estamos hablando de cosas, digamos, de dos contactos que cada uno tiene su temperatura. Sí, Entonces, eso es distinto. Entonces, no estamos hablando de dos contactos donde cada uno tiene su temperatura. Esto es un sólido. Por lo menos eso. Ahora, que la gente aplique esto en uniones moleculares, sí lo aplican, ¿cierto? Entonces, pues, ¿para qué le voy a decir que no? Entonces, pero eso es una cosa distinta. Bueno, Yo- bueno, ahí vamos a hacer. digamos que también había un producto punto, ¿no? Que entre la velocidad y luego las fuerzas externas. Si ese Pero producto digamos que punto, supongo no, sigue estando ahí, ¿cierto? Porque eso es un sí, número. que eso me va a hablar nada, como de la direccionalidad un poco. No, no, no de la Y direccionalidad, simplemente puede una ser que el proyección. término de externo se anule, que una cosa se anule con la otra. Eso que sea relevante para algo. Exactamente. No, 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 eso es totalmente cierto. O sea, lo que usted dice es totalmente cierto y totalmente lógico. ¿Sí o no? Si el campo eléctrico es ortogonal a la velocidad de las partículas, no hay transporte, ¿sí o no? Ujú. Si la partícula se está moviendo en dirección X y el campo eléctrico va en dirección Y, esas partículas están moviendo por otra razón que no tiene que ver con ese campo eléctrico. Entonces, debido a ese campo eléctrico no hay transporte, habrá debido a otra cosa, ¿cierto? Sí, me refería, era que digamos, entre también, sí, bueno, a eso también, pero por ejemplo, yo no sé si, digamos, se puede aplicar un gradiente de temperatura que contrarreste el efecto del campo. Claro, claro que sí. De hecho, eso es una observación experimental en uniones semiconductoras muy interesantes porque, digamos que aparentemente se estuviera violando la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? Ujú. Entonces ya, digamos, nosotros, los que trabajamos en esta área, ya hemos dicho hasta el cansancio que no se puede violar la segunda ley de la termodinámica, ¿cierto? No es consistente, nada de las observaciones es consistente con ninguna violación de la segunda ley de la termodinámica. Lo Sí, que es diferente, muy diferente, y eso yo creo que lo tenemos que discutir, ojalá con Mónica en algún momento, ¿cierto? Lo que es muy diferente es lo siguiente, que usted esté transportando a través de una banda que está por encima del nivel de Fermi o por debajo del nivel de Fermi. ¿Sí me entiende? Entonces lo que usted tiene que determinar es si la banda que usted tiene está por encima del nivel de Fermi o por debajo. Y me van a decir, venga, ahí es donde ocurren, nos ocurren semiconductores tipo P o tipo N, ¿cierto? En semiconductores tipo N la banda está por debajo del nivel de Fermi y en semiconductores tipo P la banda está por encima del nivel de Fermi. Entonces, ¿cuál es la banda que está conduciendo? Ah, entonces eso es otra cosa, ¿cierto? Entonces no es que las partículas de menor temperatura o de mayor temperatura se muevan hacia el lado que tiene menor temperatura, ¿cierto? Ni tampoco es que digamos que el mecanismo de conducción sea un hueco, es que el hueco no existe. Simplemente que se está conduciendo a través de una banda de energía negativa. Eso es todo. Entonces, y eso hay que interpretarlo bien.
Entonces, o sea, en ese caso, la gente piensa que la diferencia de temperatura está contrarrestando el transporte. No, la diferencia de temperatura lo que está haciendo es que está inyectando energía positiva a una banda de energía negativa. Es que eso es una cosa diferente. Para eso, digamos que hay que trabajar más el transporte. Yo eso se lo voy a enseñar. Es una de las operaciones más importantes del transporte a través de semiconductores. Pasa que todavía no, pero después hablamos de eso en más detalle. No Y hablemos, eso podemos tiene que hablar. ver con lo que, yo no sé si me lo mencionó usted ayer, Michael, con la energía libre que hay. ¿Fue que dijo algo así? O con un potencial O sea, como tendría de... que ver con energía libre en el sentido que una banda tipo P tiene una energía libre de signo contrario a una banda tipo N, ¿cierto? Ujú. Entonces, es decir, para usted extraer partículas de una banda tipo P tiene que aplicar una energía negativa, y para extraer partículas de una banda tipo N tiene que aplicar una energía positiva. Digamos que eso sería, pero el concepto es la banda, ¿sí o no? ¿Cómo es la banda con relación al potencial químico? Ese es más o menos el concepto. Entonces, de eso podemos hablar después cuando hablemos más a profundidad de factores termoeléctricos. Ahora, ese producto punto, ahorita vamos a ver una cosa, que ese producto punto lo podemos expresar en términos de unas componentes tensoriales. Por el momento, lo que vamos a ver, y entonces vamos a definir un tensor de transporte. Ya vamos a llegar ahí antes de que nos despidamos porque tenemos solamente 20 minutos. Entonces, mm, ahora Mauricio, cuando nosotros vamos a calcular la corriente, ¿cierto? Entonces, en este formalismo, esta es la primera vez que vamos a hablar de corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica se puede expresar en términos de la función de distribución de la siguiente forma. Entonces, o sea, decir, J es igual aquí, como la corriente eléctrica tiene una direccionalidad, Mauricio, ¿sí o no? No estamos de acuerdo, ¿cierto? La vamos a expresar como un vector, ¿sí o no? Y la corriente eléctrica, Mauricio, usted estará de acuerdo que tiene la dirección de la velocidad, ¿sí o sí? Sí. Entonces, que eso es lo que hablamos en estos días cuando estamos hablando del modelo de Drude. Entonces, en ese caso, la corriente eléctrica se escribe como menos E sobre M por la integral sobre ¿quién? Sobre D3P, sobre todas las contribuciones de momentum a la corriente eléctrica, del momentum, ¿cierto? Por la función de distribución como función de R, de P y de T. Esa es la corriente eléctrica en estos formalismos de cuasi equilibrio. Listo. Que es una corriente eléctrica que viene de un análisis fenomenológico, ¿cierto? Es simplemente, ¿qué es esa corriente eléctrica? Esa corriente eléctrica tiene que ver con el hecho de que entre más distribución de partículas haya, pues más corriente va a haber, ¿sí o no? Número de partículas, que es lo mismo que de lo que nosotros hablábamos en el formalismo de Drude, exactamente la misma vaina, multiplicada por el momentum, ¿cierto? Multiplicada por el momentum que determina la velocidad que tiene ese número de partículas, ¿cierto? En determinada dirección. Esto está relacionado directamente con la corriente. Velocidad por el número de algo moviéndose en una dirección particular, ¿sí o no? Entonces vamos a reemplazar una cosa. Este momentum de acá, como usted, digamos que lo puede ver ahí con claridad, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es el momentum en términos de la velocidad? El momentum es la masa por la velocidad, ¿cierto? Aquí esto es menos E sobre M por la integral de V por M,
¿cierto? Por F de R. Ahora, ¿qué vamos a hacer con P? Lo vamos a expresar en términos de el vector de onda, coma T, por lo tanto, esto aquí es D3 H barra al cubo P, ¿cierto? Bueno, H barra P al cubo. Perdón, H barra P. Es un elemento de momentum que tiene estas dimensiones acá. H barra P no, H barra K. Entonces esto tiene, por ejemplo, H barra KX, H barra KY, H barra KZ, ¿cierto? Entonces cuando uno saca ese H barra D, lo saca como H barra al cubo, esto se va esto con esto. ¿Esto cómo me queda? Menos EH barra al cubo por la integral de V de K, la velocidad en función del vector de onda, por la función de distribución evaluada en R, en K y en T, por D3K. Entonces, esa es la corriente a la que nosotros nos vamos a referir. Ahora, H barra, ¿cierto? H barra es simplemente H sobre 2P, o sea que H barra al cubo es H al cubo sobre 2P al cubo, ¿cierto? Entonces, H barra al cubo es igual a H al cubo sobre 2Pi al cubo. Lo vamos a reemplazar, ¿sí o no? Es como nos queda esa expresión para la corriente. Nos queda J vector es igual a menos EH al cubo ¿sobre quién? Sobre 2 al cubo es 8, pi al cubo, por la integral de B de K por F de R, K, T de 3K, ¿cierto? En los libros, Mauricio, yo lo escribí así adrede. En los libros usted lo encuentra no con 8, sino con 4. Digamos que de pronto tenía alguna intuición o por qué será. Con un 4 y no con un 8. No, pues no sé si solamente están tomando como por ejemplo las energías o la banda negativa o algo así, o la positiva, no tengo idea. Pues está relacionado con eso. Esta es la corriente debido a una sola especie de spin. Debido a las dos especies de spin, la corriente sería la suma de esas dos. ¿Por qué? Porque es una banda degenerada. Es decir, no hace ninguna diferencia si usted está ocupando la banda para spin up o para spin down. Esto sería, la total sería menos E h al cubo sobre 8 pi al cubo por la integral de B de K, F de R, K, T de 3K. Bueno, me olvidó el 4 otra vez. Con el 4, exacto. Mucho gil, pero bueno. Venga, ¿de dónde saldrá la palabra gil? ¿Usted sabe el origen de la palabra? ¿La palabra qué? Gil. Gil. No. Voy a hacer esa investigación, me interesa saber de dónde sale eso. Como de que se Entonces, usa como, ¿para qué la usan? Como, o sea, sí, yo lo he escuchado que se usa como un poco despectiva, ¿no? De como como este man poco tan bobo. sofisticado, como ordinario. Sí. No, como este man tan bobo que se le olvidó el 4. Ah, sí. Pues hay un apellido que es Gil, pero no sé si también Sí, tiene sí, que ver con no, eso. no. ¿Quién sabe? Tendrá que ver con eso. Ojalá que no, ¿cierto? Entonces esto es 4 pi al cubo por la integral de B de K por la función de distribución. Entonces acá hay que reemplazar esto. La vamos a reemplazar por esta F1 que hallamos ahorita. Menos 1 sobre H al cubo, tau por B de K derivada de N con respecto a la banda con signo negativo por esas fuerzas ahí, ¿cierto? ¿Esto cómo nos da? Nos da menos 1 sobre H al cubo. Esto es un vector. Esto es B de K vector también. Esto es tau de K por acá, ¿cierto? Por la menos derivada de N con respecto a la banda. Producto punto con E por E asterisco
más E de K menos mu sobre T por el gradiente de la temperatura de 3K. ¿Sí o no? Entonces se cancela este h al cubo con este h al cubo. Este menos con este menos da más. ¿Sí o no? A ver cómo queda esto. Esto queda, ojo Mauricio, ojo con decir que esto es la velocidad al cuadrado. No vaya a decir eso. Ya lo voy a explicar por qué. Porque esto aquí es un número. O sea, la velocidad, el producto punto entre la velocidad y esas fuerzas ya es un número. Y es un Sí, número que va a multiplicar a cada componente de esta velocidad. ¿Cierto? sí, pero igual supongo Entonces, que de todas formas querríamos hacer de pronto uso de alguna identidad para poder expresar eso como la velocidad al cuadrado, ¿no? Por alguna otra cosa, ¿o no? no, vamos a hacer otra cosa más sofisticada. Vamos a escribir la corriente en forma tensorial. Y de ahí vamos a derivar un tensor de transporte, que es el tensor R. Y ahí vamos Ah, a ok, poner. vale, sí, ok, vale. O Entonces, sea esto que, sería. vale, tiene sentido, sí. Entonces, esto es la integral acá, ¿cierto? De este B de K que multiplica a, por ejemplo, coloquémoslo acá mejor así, tau de K por B de K, producto punto con menos dn con respecto a la banda, E por este campo eléctrico asterisco más E de K menos mu sobre T, gradiente de T, ¿cierto? Aquí por D3K, pues. Entonces, ahora cuando nosotros ya tenemos eso expresado de esa forma, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que nosotros podemos hacer es lo siguiente, como eso es un producto punto, Mauricio, entonces un producto punto es una suma, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir que básicamente esta velocidad de acá, cada componente de esa velocidad está multiplicando a una suma de acá, que es la componente en x de este por en x de este y x de este, ¿cierto? Más la componente en Sí, y de este por la componente en y de este más la componente en y de este. Por lo tanto, aquí, ¿qué se multiplica? Se multiplica componente a componente, o sea que la componente de v que multiplica a la componente de e y a la componente de gradiente de t tiene que ser la misma, ¿cierto? ¿Y sí. cuál va a ser la componente? Y la componente de la corriente, de esta corriente vectoral, va a ser la misma componente de esta velocidad de acá. Por lo tanto, y nosotros escribimos eso en forma componente. Esto es muy común en física. Component form. La componente alfaésima, ojo acá, la componente alfaésima. Voy a hacer un truquito acá. Vea, Mauricio, acá también voy a factorizar este E. Y yo factorizo este E, esto me queda E cuadrado, este se me cancela, esto queda E sobre ET, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda? Me queda la suma sobre beta de E cuadrado, ¿cierto? Por sobre 4pi, sobre 4pi al cubo. Entonces, por la integral, vamos a meter, digamos, B alfa de acá, pero esta tendría que ser B beta, esta E beta y esta el gradiente de T, pero la componente beta, ¿cierto? Entonces, sería, ahora sí, sin vector, B sub alfa de K por B sub beta de K, ¿cierto? Por T de K, por la menos derivada de N con respecto a E sub K, por D3K. Todo esto, Mauricio, va a multiplicar a la componente beta de asterisco. Como esto no depende de K, entonces lo saco de esa integral. Más E menos mu sobre E por T por la derivada de T con respecto a X beta, que simplemente es la componente betaésima
de ese gradiente, ¿cierto? Entonces, aquí como nosotros tenemos ya esto, vale, cuidado. Vamos a hacer una última cosa. La última cosa que nosotros vamos a hacer acá es que vamos a reemplazar vamos a reemplazar esta función de distribución que nosotros tenemos acá, su derivada, la derivada de la función de distribución, que es con respecto a E sub k, vamos a hacer lo siguiente, vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicar la fórmula que la integral con respecto a E de el delta de E menos E sub k, ¿cierto? Por el F de E, simplemente es F de E sub k. ¿Está de acuerdo, sí o no? Sí. Vamos a utilizar esa fórmula acá para reemplazar esta derivada de acá. La vamos a reemplazar por la integral sobre D por el delta de E menos E sub k por la derivada, más bien la menos derivada de n, pero con respecto a E, no a E sub k. Listo. Si nosotros hacemos eso, entonces ya podemos expresar la corriente de carga eléctrica. ¿Cierto? La podemos expresar así. J alfa es igual entonces a la suma sobre beta de E al cuadrado. Este 4pi de acá pasa a dividir este D3K, ¿cierto? Entonces me queda la integral sobre E, la integral sobre D3K, dividido 4pi al cubo, ¿cierto? ¿Por quién? B sub alfa de K, B sub beta de K, ¿cierto? Por tau de K, por delta de E menos E sub K, por la menos derivada de n con respecto a E, por la componente betaésima del campo eléctrico asterisco más E menos mu sobre E por T, por la derivada de la temperatura con respecto a X beta. ¿Cierto? Observe una cosa, usted puede expresar esa vaina que usted tiene ahí. Usted puede decir esto, vean. ¿De qué depende acá el transporte? El transporte, en un segundo término, Mauricio, un segundo. Usted lo puede expresar así. El transporte va a depender de estas fuerzas de acá. Esas fuerzas son las determinadoras del transporte. Esto de acá, y yo por eso cargué ese DND, que eso a usted le queda de tarea. Si usted tiene, por ejemplo, la función de distribución, Mauricio, de Fermi-Dirac, ahorita vimos que era 1 sobre E a la beta E menos mu más 1. Si usted saca la derivada de eso, perdón, le va a dar esto, le va a dar menos 1 sobre K sub bt por E a la beta E menos mu sobre E a la beta E menos mu más 1 al cuadrado. Esto es negativo, Mauricio. Ahí no hay nada que se cancele con el signo menos, ¿sí o no? No, ok, sí, sí, negativo. Por lo tanto, ponga usted un signo más acá y coloque un signo menos acá. Por eso es que yo cargué el signo negativo durante todo el procedimiento, pero no solo eso. Para bajas temperaturas, esto es una función delta. Para bajas temperaturas, cuando T tiende a 0, menos dN de E. Esto tiende a un delta de E menos mu. Entonces, no solo eso. Además de que menos dN de E es positivo, no solamente es positivo, sino que si usted grafica la función de distribución de Fermi-Dirac,
para un potencial químico específico. Y usted comienza a agregar temperatura de forma tal que estos electrones que están poblando esta banda de valencia, entonces a través de transiciones térmicas comiencen a poblar la banda de conducción. Digamos, hagámoslo así. Esta parte de acá, Mauricio, que es digamos, la región energética donde usted antes tenía ocupación y ahora, digamos, tiene vacancias. Y esta región de acá es la región energética donde usted antes tenía vacancias y ahora tiene ocupación. Ese ancho de esa región, se puede decir que es como algo así. ¿Cierto? Donde esto es mío. Es decir, esto es como una gaussiana centrada en mío, y esa gaussiana le está diciendo a usted cuál es la ventana de excitación térmica, ¿cierto? No solo eso, esa ventana es del orden, Mauricio, de K sub B por T. Esa ventana también le dice a usted cuál es la energía térmica de activación. Y esa gráfica que usted tiene ahí, esto es menos dN de E. Si no me cree, gráfica en MATLAB. Entonces, entonces esto de acá interviene de una forma diferente en el transporte. Esto nos da la ventana de transporte. Esto nos da la fuerza determinadora del transporte. Esta es la carga del electrón al cuadrado. Por lo tanto, esto que yo tengo acá tiene que ser algo. Y como eso depende de alfa y de beta, entonces a eso le llaman el tensor, ¿cierto? R alfa beta. ¿El tensor de qué? A eso le llaman el tensor R alfa beta, tensor de transporte o tensor termoeléctrico. Alguna de las anteriores. Entonces R alfa beta D es igual a la integral sobre D3K dividido 4pi al cubo por B sub alfa de K, B sub beta de K, tau de K, ¿cierto? Por el delta de menos EK. Ese es el tensor R alfa beta y por lo tanto la corriente, que es la componente alfa de la corriente, queda escrita en términos de ese tensor como la suma sobre beta de E al cuadrado por la integral sobre DE de R alfa beta DE por menos dN DE por E asterisco beta, bueno, eso sin la flechita del vector, más E menos mu sobre E por T por la derivada de T con respecto a X beta. Entonces, para eso sirve ese tensor. Una vez usted tiene calculado este tensor, usted puede calcular el transporte simplemente conociendo las fuerzas y conociendo la menos derivada de la función de distribución de Fermi-Dirac con respecto a E. Moraleja, cuando usted vea, Mauricio, esa menos derivada de N con respecto a E en algún paper, en alguna cosa, usted debe de saber lo siguiente, que todo el transporte, absolutamente todo el transporte ocurre en esta ventana. Es decir, ese transporte ocurre en una ventana alrededor de mu. Esta es la definición más particular del transporte alrededor del equilibrio. Usted no se puede desplazar ni mucho de mu a la derecha ni mucho de mu a la izquierda. Esto es transporte alrededor del equilibrio. Y digamos que la señal es esto de acá. Por fuera de esa ventana está el transporte de cero. Ese transporte solo es diferente de cero adentro de esa ventana. Listo. Entonces, esto es todo. Ya la próxima nos quedó faltando un poquito de cosas, sobre todo la conductividad. Y después los coeficientes de Onsager, pero eso lo podemos hacer el martes. ¿Listo? Entonces, seguro que el martes llegamos a Onsager. Entonces, y yo lo dejo porque tengo clase ahorita, tengo que dar clase de 4, entonces ahí me tengo que ir ya. Pero muchas gracias. Entonces nos vemos el martes. Listo, gracias Mauricio. Vale, gracias, Juan David.